Ima. Así le decía Jesús a María. María es ejemplo de mujer. Hablemos de intimidad. Hablemos de amor. Hablemos de la mamá. Ima. Bienvenidos una vez más al programa de IMA. Este es un nuevo podcast, un espacio de encuentro donde queremos intercambiar ideas, opiniones personales, experiencias, pero sobre todo temas relacionados con la mujer, temas relacionados con la intimidad, temas relacionados con afectividad, entre otros. Y esta vez nos toca platicar sobre una pregunta que nos planteamos de todo lo que hemos venido trabajando a lo largo de estos meses que ya tenemos juntas. Pues nos dimos cuenta de que no pensamos porque pensamos de la nada, sino pensamos como pensamos por una secuencia de hechos históricos que a lo largo de muchos años se han venido dando a lo largo de la historia. ¿Esto qué quiere decir? En los últimos años se ha transformado mucho el pensamiento sobre la familia, sobre el papel de la mujer, el papel de la maternidad, sobre el papel de la paternidad, entre otros temas. Y hoy queremos plantearnos por qué llegamos a pensar como pensamos. Entonces, aunque parece una pregunta muy general, sí queremos dejar en claro que este pensamiento que tenemos y esta mentalidad que tenemos antifamilia, anticonceptiva, antivida, antitradiciones, no se da de un día para otro, sino se da a través de un contexto histórico que a lo largo de los años se ha venido gestando. Personas que han cambiado el lenguaje de las palabras o el significado de las palabras, personas que nos han venido diciendo y nos han repetido muchas veces un mismo concepto que ahora lo podemos incluso hasta considerar como válido. Entonces queremos hablar un poco del contexto histórico, ¿sí? No queremos adentrarnos mucho en la historia, pero sí plantear, por ejemplo, ideas de feministas, incluso feministas radicales como Margaret Sanger, como Simone de Beauvoir. Y quiero empezar citando una idea de Margaret Sanger, donde decía, consideraba que la principal causa de los males de la sociedad, además de la guerra, la hambruna, la injusticia, justamente era la fertilidad de las mujeres que conducía a la sobrepoblación. Si la superpoblación es el problema central del mundo, el control de la natalidad se convierte en la solución central, una solución que no solamente la libera de este mal, sino también que la conduce hacia la verdadera libertad. Y con esto, pues, quiero invitar a Lourdes y a Ana María que reflexionen conmigo y que podamos platicar un poco más de que este tipo de pensamientos nos han modificado la esencia de nuestra feminidad. ¿Ustedes qué piensan? Hay muchísimas cosas que decir y yo partiría históricamente de tres puntos que son muy claves, ¿no? El primero es que nuestro pensamiento occidental está basado en tres columnas, indudablemente. La tradición grecorromana sí, ya hablemos de grecorromana, ¿sí? De dónde vienen nuestras leyes, de dónde viene nuestro pensamiento filosófico, por un lado. Por otro lado viene nuestra tradición y nuestra cultura, muchos llaman cristiana, y yo me atrevo a llamar judeo-cristiana, porque nuestras bases están en realidad en el judaísmo, no solo en el cristianismo. Y un cristianismo que por la mentalidad de la época fue muy radical en muchas cosas en la Edad Media, lo cual llevó a un movimiento pendular, ¿no? Como sabemos, la historia es pendular, va de un extremo hacia el otro. Y después viene el tercer pilar, que para mí es una de las claves, y les dije, hay tres acontecimientos que yo creo que son claves en el pensamiento actual, occidental, y una de ellas es el tercer pilar, que es la Revolución Francesa y la Ilustración. El poner la razón, la diosa razón por encima de todo, el secularismo ateo que sigue a la Revolución Francesa, ¿sí? Y estos ideales de fraternidad, de libertad, pero desligados ya de una cosmovisión cristiana, ¿no? O sea, hablar de libertad sin hablar de un Dios que nos creó libres ya hace que ese mismo concepto se caiga. Entonces, la sociedad a partir de la Revolución Francesa y del pensamiento ilustrado empieza a resquebrajarse porque usa tres conceptos
básicos, pero ya sin un sustento, sin una base. Entonces, pienso que este es el primer factor, el pensamiento secular ateo que proviene de este rompimiento en la Revolución Francesa. Hay un segundo factor que es el feminismo radical y la píldora anticonceptiva. ¿Qué pasa con la mujer a partir de los años 60? Y hay un tercer factor también muy importante, que es la Conferencia del Cairo en 1994, cuando se establecen una serie de términos como salud sexual reproductiva, como aborto seguro, como ya el término género que ya empieza a germinar ahí y que sinceramente hace 15 años no era tan alarmante, pero porque eso no estaba planificado para hace 15 años, estaba planificado para ahora. A partir del 2015 más o menos se pretendía recién empezar a evaluar esa agenda maquiavélica que se planifica en 1994 en la Conferencia Mundial del Cairo de la ONU, con un montón de términos que iban a ir introduciéndose en la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de la educación, sobre todo, y de políticas de gobierno, tanto en el plano de educación como de salud, para meterse de una manera tan sutil que la sociedad de los años del 2020 al 2030 ya los tenga tan grabados dentro que parezca algo normal y natural, cuando esto no es normal y natural, nos lo han metido de una manera forzada. Yo pienso que estos tres puntos son claves en la manera de pensar actual. El secularismo ateo, la revolución feminista y la píldora en los años 60 y la Conferencia del Cairo en el 94. Yo quería justamente rescatar esto ahorita que dijiste de la píldora anticonceptiva, y toda esta revolución se mantuvo como una manera libre de abordar la sexualidad. Y es ahí donde empieza todo este boom, en donde, por ejemplo, en los años 70, toda esta época de haz el amor y no la guerra, ¿no? Todo este tema de la mujer es libre, de expresarse sexualmente, que no estoy diciendo que la mujer no necesite libertad, al contrario, la mujer también somos libres y los hombres también somos libres, el ser humano en sí debe de ser libre, pero el sacar la sexualidad de donde es, de donde debe de ser y desde cómo fue creada, que es en una institución, que esa institución es la familia, y dejar, poner como lo más importante la sexualidad, el placer, ahí se pierde realmente el significado de la sexualidad. El significado de la sexualidad en sí sería esta intimidad que te das con el otro y este encuentro que te das con el otro, en el cual se vuelven una sola carne y se unen realmente alma y espíritu, y se da esta comunicación preciosa que es el amor. Dentro de todo, al fin de la sexualidad es el amor entre el ser humano. Entonces, si tú descontextualizas esta sexualidad y quitas el amor y toda esta finalidad de realmente unirte en intimidad, pues estás teniendo una intimidad entre comillas, pero únicamente carnal. Entonces, si tú quitas todo esto y nada más te enfocas en el placer, se vuelve de una manera muy reduccionista el ver la sexualidad. Y desgraciadamente fue lo que pasó al descubrir los anticonceptivos, que no solamente vamos a hablar desde un tema antropológico y filosófico en lo que pasó, sino también un tema médico. ¿Qué pasó con los ginecólogos cuando descubrieron que el anticonceptivo ayudaba a las mujeres a quitar esos síntomas de salud que les asustaban? Cuando llegaban las mujeres a decir, es que tengo un cólico fuertísimo, tengo un dolor de cabeza fuertísimo, o tengo una hemorragia, o cualquier situación, se dieron cuenta que al darles esa pastillita, la mujer se regulaba, entre comillas, porque su sangrado regresaba a una normalidad cíclica de cada 28 días. En ese momento los doctores se dieron cuenta que esta pildorita no únicamente era para no concebir, sino también era para, entre comillas, mantener la salud. Y a partir de ahí la ginecología dio un giro súper fuerte en donde se siguió buscando más allá el mejorar los anticonceptivos, y al fin y al cabo casi todos los doctores era un tema de salud, y a la fecha te dan algo de anticonceptivos, no por no concebir, regresando a la palabra anticonceptivo, sino por un tema de salud. ¿Y qué pasó? Que hubieron algunos doctores, no muchos, desgraciadamente,
que quisieron nadar contracorriente, como hablábamos en el podcast anterior, aunados también del Papa Paulo VI, y aquí hablamos ahora un poquito de estas contrapropuestas, cuando escribe el Humane Vitae y les dice a los hombres de ciencia, los invito a que formen en este tema, ¿no?, de la ciencia y de la vida. Y ahí es cuando muchos doctores, entre ellos un doctor en Omaha que se llama Thomas Hilgers, él se siente llamado de seguir estudiando y buscando. Y así es como forma la naprotecnología. La naprotecnología es la Natural Procreation Technology. La naprotecnología busca regresar a la procreación natural. Entonces, otra vez, como si no hubiera habido anticonceptivos, como si no hubieran encontrado esa pildorita, que a mí me gusta decirla y así lo explico cuando doy mis sesiones de Creighton, es como un antigripal. En el momento en que tú te tomas un antigripal, se quita este síntoma de, por ejemplo, de congestión nasal o del cuerpo cortado, pero realmente no te estás curando la gripa. Y puede ser que traigas o una sinusitis fuertísimo o hasta un COVID o una influenza, ¿no? En cambio, pero si tú te tomas antigripales no vas a reconocer realmente lo que tienes atrás. Eso pasa lo mismo con el anticonceptivo. Es como una bandita que te pones si no ves el problema de salud. Entonces, la naprotecnología quiso buscar de raíz cuáles eran estas circunstancias que estaban llevando a la mujer a no tener salud, a tener estos sangrados, a tener estos cólicos, estos dolores de cabeza, el que la mujer no pueda concebir. Y entonces, desde 1970, se pone a investigar cómo poder buscar las verdaderas soluciones para un tema de salud real. Pero estamos hablando de que la mayoría de los ginecólogos se ha ido, ¿no?, por el tema de anticonceptivos, y otros valientes como los doctores Napro y otros doctores también que buscan desde raíz buscar este tema de la salud. Pero entonces en la generalidad de los doctores pues se van a esto de anticonceptivos y también encontraron el momento de llegar a hacer una concepción in vitro. Y entonces ahí es otro boom en donde se da también toda una especialidad de los biólogos de la reproducción, en donde dicen, ahora vamos a buscar científicamente cómo poder hacer la mejor concepción in vitro cuando realmente el tema es la pareja no está pudiendo concebir por un tema de salud. Entonces, también hablamos de que desgraciadamente la farmacéutica, el mundo farmacéutico, es una de las industrias más poderosas en el mundo. Y lo podemos ver y lo pudimos ver en la época del COVID, cómo había una guerra por lograr estas vacunas y había toda una industria monetaria atrás. Y no solo anticonceptivos e in vitro, Lourdes, sino muchas más cosas. O sea, en el Cairo ya se empieza a hablar, por ejemplo, del término maternidad segura, ¿no? ¿Qué implica la maternidad segura? La anticoncepción. Se empieza a hablar de aborto seguro. ¿Qué implica el aborto seguro? Sabemos el negocio millonario que es el aborto en todos los campos, hasta en el de la cosmética, ¿no? Se empieza a hablar de contracepción de emergencia porque ya no solo hablamos de anticonceptivos, hablamos también ya de esos abortos causados por la píldora del día después y se habla de salud sexual y reproductiva en los adolescentes, que es el primer paso para llegar a la ideología de género que estamos viendo ahora y que es toda una industria también con estas operaciones de cambio de sexo, con todo lo que implica en una industria también a nivel de la educación, de todo lo que ha implicado el meter estos términos en las políticas educativas, en los gobiernos. O sea, atrás de esto hay una industria millonaria y realmente a mí como me duele y me impacta ver cómo hemos sido manipulados, ¿no? O sea, si pensamos como pensamos hoy en día, es porque unos señores se sentaron alrededor de una mesa en determinado momento a decir, bueno, todo lo que hemos vivido históricamente hasta aquí puede traernos grandes ganancias económicas de aquí al 2030, ¿no? Y eso realmente es impresionante y es de miedo lo que estamos pasando. Ana, tú ya nos compartías una palabra que nos describía todo esto que está pasando en el mundo, que era maquiavélico. Y aquí yo quisiera retomar todas las ideas que han expuesto hasta el momento y hacer una secuencia de hechos muy rápida. Y no sé si ustedes lo vean o más bien les quiero compartir a lo largo de estas reflexiones. Primero, hablando de la revolución industrial, que fue más o menos en el 1780, fue este movimiento donde
donde sacó al hombre de la familia, ¿no? Y el hombre tenía que estar más enfocado a temas de Estado, ciencia y economía. Entonces, como que algo muy interesante pasa, o sea, eran como familias que se sostenían y se mantenían juntas y donde hombre y mujer, papá y mamá participaban en diferentes labores, pero se mantenían unidas, ¿no? Y a partir como de esta revolución industrial, hablando de 1780, el hombre sale de ese núcleo familiar para dedicarse a otros temas políticos, de ciencia, de economía, y la mujer y los hijos se quedan como que en casa, ¿no? Y el hombre empieza a despegar, ¿no? Empieza a ser como más independiente, empieza a hacerse cargo, obviamente, como un proveedor de la familia, pero ya no desde su familia, sino fuera de ella, ¿no? Y después, a lo largo de los años, se va dando como todos estos movimientos feministas, que muchos de ellos, a mí me parece que había causas bastante justas, donde las mujeres apelaban por sus derechos a la educación, por derechos a las condiciones laborales, por derechos a la patria potestad de sus hijos, por otros derechos que a mí me parece que fueron defensas justas que la mujer hacía, y obviamente el derecho al voto y lo que hemos venido viendo a lo largo de los movimientos feministas. Mi punto de vista es que era un feminismo con mucho más intención de lucha, ¿sí? Había causas interesantes por las que se luchaba. Pero después, en 1960, de ahí ya vemos a una pionera que de hecho funda Planned Parenthood. Ella dice, no, es que lo que debemos hacer es liberar a la mujer del matrimonio y de la esclavitud, de la fertilidad y del tener hijos. Y entonces ya no solo se sale el hombre, sino ahora sacan también a la mujer con esta revolución sexual, donde la mujer ya no quiere ser parte de un núcleo familiar, donde la mujer ya quiere despegar, quiere profesionalizarse, quiere incluso intervenir en diferentes ámbitos de la política, en diferentes ámbitos económicos. Y digo, no está mal. Sin embargo, lo que en esencia está pasando es que el núcleo familiar se va rompiendo. Si sale papá, si sale después mamá, ¿quién queda? ¿Quién queda a cargo de los hijos? Y entonces venimos con una ola donde los hijos quedan sin cuidado. Y ahora, en pleno siglo XXI, vemos una revolución sexual infantil, ¿no? Donde ahora se les dice a los niños, tú puedes ser lo que quieras ser, tú puedes convertirte en lo que quieras ser. Entonces, quitamos al hombre con la revolución industrial, quitamos a la mujer con la revolución sexual, y ahora con la revolución sexual infantil, los niños también viven las consecuencias de esta decadencia, ¿no? De lo que es el rompimiento del núcleo familiar. Y me parece que esto es una de las razones por las cuales se ha disminuido enormemente el matrimonio, se ha disminuido el tener hijos, el anhelo de traer hijos al mundo, y entre otras cosas que han pasado. No sé ustedes cómo comparten esta idea. Creo que ya se van abriendo un montón de ramas que podemos ir tratando. En las intervenciones de las dos, Lourdes nos habló de libertad, entre comillas, sexual, y ahora, Ana, tú nos hablas de esta esclavitud, ¿no? Creo que estos términos son claves en el pensamiento actual. ¿Qué nos han hecho creer que es la libertad? Y yo lo decía respecto a este ideal de la Revolución Francesa, pero que ya no tenía una base sólida, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por libertad? Porque nos han vendido una falsa libertad, ¿no? O sea, Lourdes nos decía que se habló de esto en relación a la libertad sexual. Y yo me cuestiono, ¿libertad sexual o irresponsabilidad sexual? Porque libertad no puede ser sinónimo de irresponsabilidad. Y eso es lo que se consigue con estos movimientos, ¿no? Ana, tú nos estás diciendo eso. Nos vendieron la idea de que había esta esclavitud sexual para la mujer. La esclavitud es lo opuesto a la libertad. Entonces, partiendo de ahí, nos damos cuenta que nos han grabado ideas muy profundas, nos han metido esas ideas en el fondo y nos han hecho creer que la libertad es algo que no es. Y de ahí se desprende todo lo que estamos viviendo ya de manera tangible, visible en la actualidad, de un concepto falso de lo que era libertad. Entonces yo comencé diciéndoles, nuestro pensamiento está basado en 3 pilares: un pilar grecorromano con ideas aristotélicas muy claras sobre la libertad,
un pilar judeocristiano también que tiene como uno de sus fundamentos la libertad, porque desde la concepción judeocristiana justamente todo parte de la libertad, de este hombre creado a imagen y semejanza que por una decisión libre optó por su camino y de un llamado a la verdadera libertad. La verdad los hará libres, el regresar a la verdad para recuperar la libertad. Y este camino viene a ser truncado por un ideal de falsa libertad. Entonces, en vez de llegar a esa verdad que nos llevaría a la plenitud de la libertad para la que fuimos creados, volviendo un poco a la parte antropológica, se ve truncada y coartada por una falsa libertad. Entonces, es una estrategia impresionante. No nos venden la mentira, nos venden una falsa idea de verdad para que la libertad no pueda desarrollarse y entonces poder cambiar el concepto que tenemos de libertad. Y así alcanzar al final fines económicos. Yo creo que efectivamente hemos hecho una recapitulación muy, muy interesante sobre cuáles son los que nosotros vemos como las situaciones que nos están cada vez metiendo más a la complicación de cómo sacar adelante nuestra familia, de volver a retomar este tema de la intimidad. En la sesión anterior hablábamos de que había una crisis de falta de intimidad y crisis de esencia femenina. Vamos a hablar ahora de lo que se puede hacer, ¿no? Cómo dar cuáles son las contrapropuestas que se han dado rápidamente y qué podemos otorgar, qué podemos ofrecer nosotros como seres humanos, qué podemos ofrecer nosotros como mujeres, como católicas y como familias, como esta base del núcleo de la sociedad, la familia. Entonces, ¿qué podríamos decir, Ana María y Ana? Bueno, yo creo que ahorita en cada contexto histórico siempre ha habido un grupo de personas que tienen el anhelo de luchar, ¿no? De luchar por esos valores tradicionales, de luchar por la verdadera libertad, de luchar por la verdad. Y me parece que lo que nos toca en este momento a nosotros, viviendo en este contexto histórico, es justamente educar en la verdad. No es no solo educar, sino es defender la verdad, conocer la verdad, ¿sí? Y seguir resistiendo ante estas amenazas, ante estas presiones globalistas, ante estas agendas globalistas que quieren completamente desencadenar en un caos, sobre todo hacer que van a desencadenar a una crisis familiar, a una crisis antropológica. Entonces, hay mucho que hacer. Yo creo que hay mucho que estudiar, también hay mucho que aprender. Y sobre todo nosotros en cada una de sus trincheras, en cada uno de los deberes de Estado que tenemos, pues educar a los hijos, ¿no? Educar a los hijos en la verdad, educar a los hijos en las tradiciones y de ahí seguir construyendo una sociedad con estos valores, sobre todo cristianos, con valores familiares, sin dejar de tomar en cuenta que esta lucha no va a ser fácil, ¿no? Que no es una lucha fácil y que sí es precisamente como la valentía que tenemos que tener de dar testimonio de cada una de nosotras y de seguir también nadando contracorriente. Me quitaste las palabras de la boca porque justamente yo iba a decir exactamente lo mismo, casi con las mismas palabras. Volver a la verdad, educar en la verdad. Como aportación a esto, ¿cómo volver a la verdad? Yo creo que la palabra es despertar. ¿Y despertar a qué? Diría que despertar al asombro. Estamos en una sociedad de zombies que viven pegados a una pantalla, a videos de 30 segundos en TikTok y que ya no se asombran por nada, ¿no? Vemos niños que ya no se asombran si le dices, mira qué hermoso el atardecer. O ya no niños, ¿no? Que dices, mira qué hermoso el atardecer y lo que hacen es sacar y verlo a través de la pantalla para tomarle una foto, ¿no? Hemos perdido la capacidad de asombrarnos, de contemplar y ese es el punto clave para querer buscar la verdad. Porque la verdad se encuentra en la realidad y la realidad es capaz de provocarnos este asombro. Entonces el cuestionamiento es cómo despertar a esta sociedad que está dormida, cómo despertarla al asombro, a la búsqueda de la belleza, y la búsqueda de la belleza necesariamente trae una búsqueda de verdad y una búsqueda de bondad. Pero yo creo que ahí está la clave.
Y creo que de una manera más concreta es por eso que se funda IMA, es por eso que IMA es un espacio seguro, un espacio en donde nosotros esperamos y anhelamos que se identifiquen en esta educación, en esta formación de la verdad y de la belleza, del reconocimiento de la dignidad de la persona, de la base sólida sobre los valores cristianos, en donde efectivamente ya platicamos de cuáles son las circunstancias políticas y todas estas historias que hay atrás, ¿no? Pero entonces esto es conocer, tenemos que conocer la verdad, conocer nuestro contexto, conocer nuestra historia y en base a eso también encontrar motivos, encontrar caminos de vida que nos lleve a poner esta semillita en la vida, esta semillita en el mundo de cómo voy a hacer para reconstruir mi mundo, cómo voy a hacer para reconstruir mi familia. Y ahí está la vocación de cada quien. Sobre todo creo que en la medida en la que cada uno vaya realmente descubriendo en su intimidad el para qué viene a este mundo, cuál es su misión en la vida, vamos a poder poner ese granito de arena y armar las piezas completas del rompecabezas del mundo que Dios quiere que formemos, ¿no? O sea, yo creo que no ha sido todas estas circunstancias que platicábamos como un descuido de Dios, sino Dios lo permitió por algo. Y dentro de ese algo es el que nos puso a nosotros en este año 2024 para hablar de IMA en este podcast, y las personas que están escuchando este podcast, si algo les queda, es también para que abramos los ojos y bueno, que se queden esas semillitas. Aparte de esto del asombro, no solamente es hacia lo positivo, sino también esta empatía de ver la tristeza y de entender la tristeza y de entender el dolor ajeno como nuestro y como decir, estoy aquí por algo. Y si estoy aquí es que, ¿qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí poner en este cachito de bondad? ¿Qué toca a mí poner en este cachito de transmitir la verdad? Y ahora sí que como decía San Francisco de Asís, donde no hay amor, pon amor y cosecharás amor. Entonces, pues justamente es lo que busca IMA desde el reflejo de la Virgen María, regresar a ese amor como familia, y regresar a la Virgen María, que es el acogernos a ella y que ella también nos vaya de la mano, ayudando a encontrar esa misión en la vida y a tener esa fortaleza de defender la verdad, porque se necesita agallas, se necesita levantar la voz, se necesita actuar conforme a la verdad y conforme a la belleza para realmente transformar este mundo. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo de cada una, gracias por este espacio de encuentro, gracias por este intercambio de ideas que siempre nos llevan a la reflexión y sobre todo a tomar conciencia de qué es lo que nos toca, por lo que tenemos que trabajar cada día. Nos despedimos, que tengan un excelente día y síguenos para más contenido.